Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Bienvenidos todos a una nueva clase el día de hoy. Como siempre lo hago, voy a hacer un repaso de la clase anterior. ¿Se acuerdan lo que vimos en la clase anterior? ¿Algún voluntario? Les voy a recordar, hicimos la diferencia entre el mensaje, la obra del Espíritu Santo y ¿qué? La realidad del hombre. ¿Se acuerda que estuvimos viendo esa división de esa separación de cosas? Y estuvimos viendo de que en el mensaje de la salvación siempre el mensaje va a llevar un llamamiento, y el llamamiento puede ser al arrepentimiento, a la conversión, a creer, a obedecer a Dios y su palabra, a venir a Cristo, a seguir a Cristo. Ese es el mensaje. Pero la obra del Espíritu Santo es que un pecador responda a ese mensaje. Amén. Él responde al llamamiento. Y ya cuando escucha que tiene que arrepentirse, él viene en arrepentimiento genuino. Cuando escucha que tiene que convertirse, se convierte de verdad. Cuando se le dice que debe creer, él cree en Jesucristo, pero no en alguien como una historia, sino que cree en el poder del perdón de sus pecados. Eso es mucho más. Amén. Y decía que la obra del Espíritu también es que hace que estas personas obedezcan la palabra de Dios y cambien. Cambian. ¿Sí? En los que el Señor ha obrado, ellos cambian. Gloria a Dios. Pero la realidad del hombre y del rechazo del hombre es evidente y no se puede negar. Y tomamos el ejemplo de los apóstoles, cuando el carcelero llega, ¿verdad? Y ha pasado un evento maravilloso ahí. Ellos estaban presos, eran reos, ¿sí? Pero vemos que un carcelero no solamente llega a hablarles de tú a tú, sino que se postra ante dos reos. Y la pregunta que sale de su boca es: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Eso ya indica una obra gloriosa del Espíritu Santo, porque estas personas estaban sumamente entrenadas para luchar contra cualquier maleante. Pero vemos a un carcelero postrado, de rodillas. Y el apóstol le responde el mensaje de siempre. ¿Qué le dijo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entonces nosotros transmitimos un mensaje, pero la obra la hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. La obra la hace el Espíritu Santo. Gloria a Dios por eso. Bueno, hermanos, ahora vamos a entrar ya directamente al tema de hoy, en base a una pregunta muy importante, muy importante, que ha sido una polémica durante toda la historia. ¿Los salvos pueden perder su salvación? Esa es una pregunta muy importante, que amerita una respuesta, y no una respuesta simple, sino una respuesta bíblica. Amén. Pero antes de responder esta pregunta, quiero volver a recordar algunas cosas muy importantes, porque esta pregunta no se limita al hecho de cómo obtener la salvación, sino de cómo mantenerse salvo. ¿Ve la diferencia? Porque con esta pregunta no ponemos en juego cómo ser salvo, sino cómo no perderla. Porque se supone que ya la tenemos.
¿Verdad que sí? Entonces es una pregunta muy importante. Y quiero establecer los fundamentos sobre los que vamos a tratar porque la respuesta a esta pregunta, como digo, ha sido causa de división doctrinal desde hace varios cientos y cientos y cientos de años. No es ahorita. No es algo nuevo, hermanos. Créanme que no es nada nuevo. Esto viene desde la enseñanza de los apóstoles. Y voy a volver a recordar algunos puntos importantes de los que yo hablé en las clases pasadas. Y quiero mencionar algunos puntos importantes de historia. Yo mencioné, ¿se acuerdan? El agustinianismo, el semipelagianismo que surgieron en el siglo IV, el año 400. El semipelagianismo creyó y defendió que definitivamente el hombre no puede ser salvo fuera de la gracia de Dios, pero que también depende del hombre. O sea, que el hombre debe aportar y contribuir con sus acciones para ser salvo. Ellos creen que se necesita un esfuerzo personal para estar seguros, o sea, tener el mérito de salvación. Lo que esta idea implica es que Cristo hizo un porcentaje en la salvación y para la salvación, pero cada uno es responsable de completar el otro porcentaje faltante durante la vida cristiana para que al final eso le sea considerado para ser salvo o no. En el análisis final, la salvación depende de Cristo como quien hace posible la salvación, pero también depende de mi esfuerzo, mi dedicación y mi cooperación con Cristo. O sea, esto es entre colegas, para entenderlo mejor. Eso es lo que enseña y explica el semipelagianismo. Por otro lado, Agustín y la línea del agustinianismo creyó y defendió que el hombre dependía absolutamente de la gracia y la misericordia divina para ser salvo. Agustín dijo que nadie podía contribuir en nada a la salvación, porque eso indicaría que el sacrificio en la cruz no fue suficiente. Esa es la raíz de la fe del cristianismo, que Cristo es suficiente. Y eso es lo que enseñaron los apóstoles durante toda su vida, que la salvación es solo por Cristo y solo para la gloria de Cristo. ¿Entendemos la diferencia de los pensamientos? Sí, ¿verdad? Bueno, después de Agustín y de los semipelagianos, en el siglo XVI, siglo XVII y siglo XVIII aparece Calvino, Arminio, que fueron otras personas que hoy ustedes los pueden mencionar, que tienen esas controversias doctrinales. Calvino mantuvo la postura sobre la dependencia absoluta de la misericordia y gracia de Dios, mientras que Arminio defendió que el hombre también era responsable de aceptar la gracia o rechazarla. El hombre era el único que decidía sobre su salvación. O sea, no es Dios, es el hombre quien decide si ser salvo o no. Esta enseñanza indica que Dios le pone la salvación al hombre en una bandeja. Si él la quiere, bien. Y si no la quiere, pues es su decisión. Si acepta el Evangelio y es salvo, él deberá mantener esa salvación con muy buenas obras para no perderla. Y ya al final de todo, la salvación depende de los méritos y esfuerzos del hombre. Vuelvo a decir el mismo comentario que dije en las clases anteriores. No menciono a estas personas porque me importe mucho el comentario como algo infalible. No es así. Menciono a estas personas porque han sido los focos de controversia en la historia. No porque ellos sean unas personas que yo puedo decir todo lo que digan es la verdad. No es así.
Lejos de aceptar una interpretación humana como algo infalible, somos exhortados a escudriñar las Escrituras, la verdad infalible de Dios, que es su palabra. Porque ahí debemos probar todo lo que sea interpretado aquí en la palabra de Dios. No apoyamos la infalibilidad de interpretación humana de una persona, un teólogo o de muchos juntos. No importa quién sea, el teólogo, el doctor, el maestro, no importa qué famoso sea, los años de estudio que tenga, la historia que tenga, no importa el currículum. Todas las palabras deben someterse al filtro de la palabra de Dios. Si en algún momento hay una desviación del enfoque de la gloria absoluta de Dios y la soberanía de Dios Padre, Cristo su Hijo y el poder del Espíritu Santo, deja de ser verdad. Amén. Esta diferencia de pensamientos entre Calvino y Arminio y Agustín y Pelagio esta diferencia doctrinal no es de ahorita. Esto viene desde los escribas y fariseos y Pablo. Los judaizantes, que son la causa de que el apóstol Pablo escriba a la iglesia por sus falsas enseñanzas, creyeron en Cristo como socio. Cristo hizo lo que hizo en cierta parte, pero también dependía de los ritos de la circuncisión, y eso influía para ser salvos, según los judaizantes. Ellos hacían ver que eran necesarios actos de justicia para poder tener seguridad. Los apóstoles, por el otro lado, predicaron la dependencia de la gracia y la misericordia de Dios para ser salvos, porque nosotros no podríamos contribuir jamás en ninguna manera a nuestra salvación. Estamos hablando de un tema serio de doctrina, y es la salvación. No estamos hablando de cualquier tema. La centralidad del Evangelio es Cristo. Toda la gloria es para Cristo. Todos los méritos son de Cristo. Ese es el Evangelio. Cristo es el autor y consumador de nuestra fe, y en ningún otro hay salvación. No existe mérito o aporte o acción de ningún tipo que nosotros podamos hacer por y para la salvación. Otra cosa que debo traer a la mesa hoy en este tema de si la salvación se pierde o no, debo subir a la mesa en este análisis bíblico que la salvación inicia en la mente de Dios. Amén. Inicia en la eternidad antes de la fundación del mundo. Hay un libro de la vida. Dios el Padre hace una elección soberana, son escritos los nombres. Dios no puede simplemente perdonar a estas personas que están escritas ahí, porque Él es un Dios santo. Amén. Y su santidad demanda justicia sobre los pecadores. Así que establece un pacto entre Dios Padre y Dios el Hijo. Se establece ese pacto. Y la Biblia dice que el Cordero es inmolado desde antes de la fundación del mundo. Gloria a Dios. Porque el pacto entre el Padre y el Hijo consiste en que por una vida perfecta y un sacrificio perfecto y la justicia de Dios satisfecha en un sacrificio, Dios Padre exaltaría a su Hijo como sumo sacerdote con un juramento que la Biblia menciona que juró Dios, y no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Amén. Así es que está este pacto. Y Dios Padre exaltaría a su Hijo hasta lo sumo
cumpliendo el juramento y estableciéndolo como nuestro sumo sacerdote. Gloria a Dios, porque por ese sacrificio y en base a ese sacrificio, los elegidos son redimidos y comprados con la sangre del Señor. Así que este pacto se establece en base a un juramento del Padre y el Hijo, sellado y firmado con sangre, en una promesa inmutable y un juramento del cual la Biblia dice que lo hizo un Dios que no miente. Gloria a Dios. Sumándole seriedad a este pacto está el testigo activo, que es Dios Espíritu Santo. Y digo activo porque Él es el quien se encarga de sellar e incorporar al cuerpo de Cristo a todos los elegidos por misericordia mientras avanza la historia. Quiero dejar muy claro que el pacto entre el Padre y el Hijo, gloria a Dios, es algo serio, hermanos. No es algo con lo que podemos estar tutubeando. Es algo serio. Ahora, quiero recordar que Cristo enseñó que Él vino para dar vida y que la vida que Cristo da es eterna. Y si Dios le da vida eterna a alguien, esa persona no puede morir, porque si muere, nunca tuvo vida eterna. Porque nadie puede matar la vida eterna que Cristo da. Así que quiero dejar claro mi postura sobre en dónde yo estoy inclinado. Y yo me inclino en un Dios que no miente. Amén. Ese sacrificio, ese pacto y ese juramento ya fueron cumplidos. Cristo ya vino, Cristo murió, el Padre le resucitó y le ha puesto como nuestro sumo sacerdote. Esa es una realidad. Amén. Así que claramente de esto que he mencionado estamos divididos en pensamientos. Claramente divididos. Y vamos a tratar de llegar a una comprensión bíblica razonable, coherente y lógica de cómo entendemos el cuidar nuestra salvación con nuestras acciones y precisamente con eso garantizar la salvación. Porque en este marco, hermano, en el que la salvación es insegura y que la puedes perder, solamente la salvación es segura si tú la mantienes, si tú la cuidas, si tú te empeñas y si tú te esfuerzas lo suficiente para preservarla. Bueno, quiero mencionar que dentro de algunos motivos que espero que realmente sea un motivo puro, hermanos, yo espero que sea puro. Se ha predicado que la salvación se puede perder con el objetivo de llevar al temor a los salvos, recién convertidos, para que sirvan a Dios por miedo y por temor de perder la salvación. ¿Se entiende? Sí, ¿verdad? Aunque sea una estrategia de manipulación con resultados buenos, es una herejía que va en contra de la fe misma y de la preeminencia y la suficiencia de Cristo. Aunque vaya detrás de una idea de estimular a las personas a buscar a Dios, tenemos que tener mucho cuidado de no llegar a ser blasfemos por mantener una postura que no sabemos de dónde viene, cuál es su verdadero trasfondo, porque puede ser que estemos tratando de establecer parámetros que debemos cumplir para asegurar la salvación, para que nuestra seguridad descanse en el desempeño y nuestro aporte. O sea, solo estamos seguros si nosotros tenemos algo por lo cual estar seguros que nosotros hacemos.
Cuando hablamos de la salvación, estamos hablando directamente de la gracia de Dios. Un favor inmerecido. Pero uno de los versículos más usados para decir que podemos caer de la gracia, oiga eso, podemos caer de la gracia y estar fuera de la gracia, es tomado de uno de los escritos del apóstol Pablo. Y quiero que vaya conmigo y lo estudiemos. Gloria a Dios. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 5, 4. Gálatas capítulo 5, 4. Dice, de Cristo os desligasteis, de los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Bueno, pues con este versículo los hermanos arminianos dirían, Eliseo, lee bien. El apóstol Pablo está escribiendo a los Gálatas diciendo, de Cristo os desligasteis. Eso quiere decir que el hombre se puede desligar de Cristo. Si el hombre peca, se puede desligar de Cristo, y eso no es nada. Mira lo otro que sigue diciendo, de la gracia habéis caído. Eso claramente indica, hermano Eliseo, que nosotros podemos caer de la gracia de Dios. Bueno, vamos a tomar esto bien en serio. Porque para comenzar estamos claros que el apóstol está escribiendo esto a los Gálatas. Pero lo que debemos saber es que a los hermanos de Gálatas, ellos habían sido impactados por una falsa doctrina. ¿Y saben cuál era la falsa doctrina? La de los judaizantes. ¿En qué consiste en esta falsa doctrina? La falsa doctrina de ellos era que predicaban que sí era cierto que Jesucristo había venido e hizo todo lo que hizo y estuvo bien, pero eso no era suficiente. Ellos enseñaban que también tenían que circuncidarse, porque si no se circuncidaban y no seguían los ritos religiosos del judaísmo, no estaban haciendo nada. Y las acciones que ellos hicieran, en eso iba a descansar su verdadera seguridad de la salvación. O sea que eso era por sus méritos, por la circuncisión y por las obras de la ley. Para traducirlo en el lenguaje más entendible, hermanos, esto implicaría que el sacrificio de Cristo y la gracia de Dios no son suficientes para dar seguridad de la salvación, sino que tenían que hacer más obras que ellos pudieran decir, yo soy salvo por Cristo, pero también porque estoy haciendo esto. ¿Me doy a entender? Amén. O sea, tú tienes el mérito para que el Señor diga, no, te mereces la salvación. Lo que el apóstol Pablo está escribiendo en estos versículos es una advertencia a los que han sido contaminados por este tipo de enseñanza, y les trata de explicar de una forma clara y precisa el error de esta falsa doctrina. Para eso les invito a que leamos el contexto. El contexto es desde el versículo 1 hasta el 6. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, vea, específico, ¿verdad? Si os circuncidáis, de nada os aprovecha. ¿Quién? Cristo. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu guardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Claramente podemos ver que lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí es una advertencia muy clara y muy directa. El apóstol usa esta forma textual, gloria a Dios, usa esta forma textual muy específica para tratar de explicarle a los hermanos que han sido contagiados de esta falsa doctrina. Y le dice, quiero que sepan bien esto.
que quede bien claro, si su confianza está en las obras de la ley y creen que por eso serán salvos, ustedes han caído de la gracia. Pero esta es una forma de expresión para que los hermanos que leyeran o escucharan entendieran bien el concepto de qué es gracia. Porque si no lo entendían de la forma correcta, fácilmente serían arrastrados para la forma equivocada de entenderlo. Y la forma equivocada es la siguiente: si cedían a estos mensajes de los judaizantes, la gracia para ellos no sería suficiente, porque tenían que hacer todas las obras de la ley y estaban obligados. Entonces el apóstol Pablo trata de decirle, no deben hacer eso. Su confianza debe estar en Cristo. Al insinuar y predicar que nuestra confianza y la seguridad en nuestras acciones u obras, eso es seguridad de salvación, hermanos, Cristo deja de tener preeminencia. Y quiero pasar al otro versículo, que es el importante, porque se me está pasando el tiempo. Gloria a Dios. Pero antes de decir esto, hermanos, hay unas preguntas que debemos responder y es, ¿qué hice yo para entrar a la gracia de Dios? Si este plan fue antes de la fundación del mundo, ¿qué hice yo para poder entrar al libro de la vida? Nada. ¿Qué puedo hacer yo para salir de la gracia? Nada. Pero los hermanos religiosos, judaizantes, semipelagianos y arminianos me van a decir un momento, Eliseo, ¿qué pasa con el pecado? ¿Qué pasa con el descuido? ¿Qué pasa con la falta de cuidado de la salvación? La salvación tenemos que cuidarla porque si no la perdemos. Permítanme un momentito, ya voy a llegar ahí. Hay un versículo muy especial que quiero que tengamos en mente, que personalmente estoy seguro que habla de la gracia de Dios, y es Judas capítulo 1. Vaya conmigo a Judas capítulo 1. Judas capítulo 1, versículos 24 y 25. Dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. El versículo dice, para preservarnos sin caída. Algunos opinan que este versículo no habla de la gracia, sino que no habla de no caer en pecado. Pero quiero decirlo tan claro como pueda, hermanos. Eso es soberbia y una grandísima ignorancia. ¿Sabe por qué? Porque con eso estamos insinuando de que nosotros no pecamos y no podríamos caer en pecado. La interpretación, pienso yo, más humilde y acertada de este versículo es que se está exaltando la grandeza de un Dios soberano que puede guardarnos sin caída de su gracia y su infinita misericordia. Porque no es que no caigamos en pecado, hermanos. Eso es ser demasiado arrogante y soberbio. De una o de otra manera somos seres humanos pecadores y nadie puede decir que no peca. Así que estamos firmes en su gracia es firme
porque las palabras de su juramento son más firmes que los cielos y vienen de un Dios que no miente. Su gracia es firme, no es resbaladiza. Si nuestra firmeza de la gracia y nuestra salvación se basara en nuestra fidelidad y nuestro desempeño, jamás estaríamos firmes. Porque la gracia, hermanos, es un favor inmerecido de un Dios santo a un pecador indigno. Ahora vamos a pasar al versículo importante, que es el que hemos traído ahí. Y ha sido la base de muchas posturas, no solo en este tiempo, sino desde antiguo, hermano. Aunque es se ha tomado este versículo como una base, quiero que tratemos de tomar esa base de la forma más seria que podamos. Porque hay que ser respetuosos de las opiniones, ¿verdad? Así que vamos a tomar con mucha seriedad el pensamiento de nuestros hermanos judaizantes, semipelagianos y arminianos. Vamos a Hebreos capítulo 2, versículo 3. Hebreos capítulo 2, versículo 3. ¿Lo tenemos todo? Dice la palabra del Señor: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Está hablando de la salvación, ¿verdad? Claro, el versículo está hablando de la salvación. Ahora, hermanos, digo apóstol porque, hermanos, escribir de ese nivel no era de un predicadorcito. Así es que yo sé que no hay un registro de quién realmente escribió Hebreos, pero considero que es un apóstol. Amén. Entonces, el escritor de Hebreos está tratando de transmitir la seriedad de un mensaje directo a los que están dentro de la iglesia. Y hace una pregunta anticipándose al ejemplo específico que va a dar. Y lo que quiere provocar con esa pregunta es que entiendan el antónimo de la salvación, lo contrario de la salvación. ¿Y qué es lo contrario de la salvación, hermanos? Condenación. Amén. Es un llamado directo para tomar con seriedad nuestra salvación, porque claramente el escritor de Hebreos hace una distinción de las personas que son parte del grupo que forman la iglesia física, pero que no son parte de la iglesia espiritual. Y aunque ellos están dentro, el mismo escritor de Hebreos dice que son iluminados, que han gustado del don, que son participantes de la iglesia, pero no entienden que es evangelio ni son salvos. Porque es evidente que en ellos no hay un fruto de santificación. Y este es un llamado directo del escritor de Hebreos a que se definan, porque hay una condenación real, Leemos en el versículo del 1 al 4. Dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a lo que hemos oído, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ahí está la pregunta: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? No está diciendo que la salvación se pierde, está diciendo y está haciendo un llamado a atender con diligencia el mensaje. Él dice en el versículo 1, es necesario que con diligencia atendamos las cosas que hemos oído, porque si no se atienden con diligencia, ¿cómo se podrá escapar?
Amén. Si descuidamos una salvación tan grande que la tenemos enfrente de nuestras narices. Y dice, fue anunciada por el Señor, confirmada por los que la vieron, testificada con señales, prodigios y diversos milagros, repartimientos del Espíritu. ¿Cómo podrás escapar tú si no prestas atención a esta salvación tan grande que tienes enfrente? Eso es todo lo que el escritor de Hebreos quiere decir. Así que voy a tomar en serio la postura de los que han sostenido en sus mentes y las palabras que ustedes me dijeron que escribiera en la pizarra, por la causa de la cual un salvo puede perder su salvación. Y esto que está aquí es algo que ustedes escribieron. Aquí hay muchas palabras que las vamos a tomar bien en serio. El esquema de esto, hermanos, es que la salvación no es segura. Y solo es segura si cumplimos algunas cosas, porque tenemos la obligación de cumplirlas. Está basada en las acciones y el desempeño que se debe realizar para no perder la salvación, porque si se deja de hacer eso, eso indica que el que era salvo ya no es salvo. Amén. Así que voy a explicar la pizarra. El esquema formal serio, hermanos, es que un salvo sí puede perder la salvación. Bye. En este esquema, la seguridad de su salvación está en sus obras o acciones, porque con ellas, con las obras y las acciones, cuida su salvación para no perderla. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Qué cosas ocasionarían la pérdida de la salvación? Me dijeron un descuido espiritual. ¿Qué tenemos en el descuido espiritual? Pues hay rebeldía, desobediencia, conformismo, falta de temor a Dios, falta de oración, falta de ayuno, no congregarse. Eso es un descuido espiritual, ¿verdad? Entonces, hermanos, según esto, Cristo hizo posible la salvación, pero yo la mantengo segura con todas estas acciones. ¿Verdad que sí? Ahora, hermanos, para entenderlo bien, esto es una colaboración entre colegas, porque Cristo hizo un porcentaje y yo estoy haciendo el otro porcentaje. Porque si yo no hago ese otro porcentaje, pierdo la salvación. ¿Estamos entendiendo? Bueno, ahora vamos a unas preguntas. Bueno, no son preguntas, porque en este esquema esto es una realidad. Un salvo puede perder su salvación por un pecado cometido. En este esquema, sí. Un salvo puede perder su salvación por varios pecados cometidos. En este esquema, sí. Un salvo puede perder su salvación por vivir en pecado. En este esquema, sí. Claro que puede perder su salvación. ¿Verdad que sí? Sí. En este esquema, sí, definitivamente se pierde un salvo. Ahora algo importante. Todo este esquema trata del porcentaje del desempeño del hombre. Aquí no estamos mencionando a Dios. Estamos hablando del hombre. Ahora voy a explicar la pizarra de todo lo que yo he enseñado durante este tiempo. La salvación en el esquema formal serio, hermanos. Un salvo no puede perder su salvación. También es serio. ¿Sabe por qué? La salvación inicia en la mente de Dios. Primero, ¿cuándo
antes de la fundación del mundo. ¿Lo dice Eliseo? No, lo dice la Biblia. Bueno, los salvos están inscritos en el libro de la vida, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. ¿En qué está cimentada la salvación de los elegidos? Está cimentada en un pacto. ¿De qué trata ese pacto? Dios Padre hace la elección, Dios el Hijo hace la redención, y estas son las dos partes que en base a un juramento establecen un pacto. Por otra parte, está Dios, Espíritu Santo, que hace la regeneración en los salvos, y Él es el testigo activo de ese pacto que se hizo antes de la fundación del mundo. Así es que el Padre hace la elección, Jesucristo, Dios el Hijo, hace la redención, y Dios Espíritu Santo hace la regeneración en los que fueron elegidos para ser salvos. Seguimos. Dios Padre jura por sí mismo establecer como sumo sacerdote a Cristo. ¿Eso ya pasó? Sí, ya pasó. Dios el Hijo se encarga como cordero en un sacrificio. Él se entrega como cordero en un sacrificio perfecto, una vez y para siempre, pagando la totalidad de nuestros pecados. ¿Eso ya pasó? Ya pasó, amén. Dios Espíritu Santo nos da vida, somos sellados por Él y nos guía a la santificación, guardándonos sin caída de la gracia. El Espíritu Santo preserva a los salvos. ¿Eso pasa? Amén. Bueno, dejé esto hasta ahí, pero lo que quería enseñar es que todo este esquema que yo he enseñado trata de la soberanía de Dios y su misericordia. Aquí no sale el hombre. Pero vamos a tomar en serio todo este esquema. Dijimos que un salvo, porque no estamos hablando de un inconverso impío, un salvo puede perder su salvación. Y es un descuido espiritual. Vamos a tomar esto en serio. Hágase la pregunta a usted mismo: ¿será que yo seriamente estoy cuidando mi vida espiritual? Continuemos. ¿Será que yo no soy rebelde? Continuemos. ¿Será que yo no tengo desobediencia? Continuemos. ¿Será que en mí no hay conformismo en el Evangelio? Continuemos. ¿Será que yo vivo profundamente en el temor de Dios? Continuemos. ¿Será que es que yo me esmero por vivir en oración? Continuemos. ¿Será que es que yo me esmero en vivir en ayuno? Continuemos. ¿Será que es que yo me congrego porque quiero cuidar mi salvación a la perfección? Continuamos. Un salvo puede perder su salvación por un pecado cometido, porque hay pecados serios, ¿verdad que sí? ¿Se puede perder un salvo por un pecado serio? ¿Cómo explicamos que David recibió misericordia? ¿Cómo explicamos que Pedro recibió misericordia? Continuamos. Aquí dice que un salvo puede perder su salvación por varios pecados. Ya no solo es uno, son varios. Tomamos en serio esto. Estamos tomando en serio este esquema.
Pero hay algo más difícil aquí, y es que un salvo puede perder su salvación por vivir en pecado. Eso está difícil. Eso está muy difícil. Quiero hacer una pregunta. Si la salvación se pierde por un pecado, ¿cuántos pecados necesitas cometer tú para perder la salvación? Uno. Seguimos a la otra pregunta. ¿Cuánto crees que cuesta un pecado perdonado? Póngale precio. No hay precio, ¿verdad? Es infinito el valor de un pecado imperdonado. Ahora la otra pregunta. ¿Cuántos pecados crees que tú cometes cada día? Vamos a la otra pregunta. ¿Cuántos pecados crees que tú has cometido desde que naciste hasta el día de hoy? Ahora voy a la otra pregunta. ¿Cuántos pecados más crees que cometerás en lo que te falta de vida? Si la salvación se pierde en base a este esquema que está aquí, ¿me pueden explicar cómo es que ustedes se sienten salvos? Tomando en serio esto. Ahora, tomando más en serio esto es, ¿qué características de todas estas que están aquí creen que nos puede ayudar un poquito para el perdón de un pecado, de uno? ¿Qué de todas estas acciones? Si Jesucristo viniera ahorita mismo, ¿crees que nos encontraría sin pecado? ¿No? Entonces, ¿cómo es que nos sentimos salvos? Vaya. Entonces, como maestro quiero aprovechar esta clase a todos los que no han confiado en Cristo hasta el día de hoy y han estado luchando por mantenerse salvos. Escúcheme bien. Quiero hacerles una pregunta seria. ¿Alguno de ustedes quisiera reconocer a Jesucristo como su único y suficiente Salvador de sus almas esta mañana? Porque hasta este momento no ha sido el único ni ha sido suficiente. Todo este tiempo atrás han estado entre los dos manteniendo la salvación. Y es necesario de que entiendan que somos salvos solo por Cristo. Mi intención con esto, hermano, es derrumbar todo tipo de seguridad de salvación en nosotros mismos. Porque eso, hermanos, es blasfemia. Al confiar en tus acciones para garantía de tu salvación, has sustituido la absoluta gloria de Cristo y la plenitud del sacrificio de Cristo perfecto para hacer descansar la confianza de tu seguridad de ser salvo en tus acciones, no en Cristo. Ahora quiero dejar claro esto. Y es que nosotros dejamos de ser rebeldes, dejamos de ser desobedientes, dejamos de tener conformismo, tenemos temor a Dios, buscamos a Dios en ayuno, en oración y nos congregamos porque Cristo está en nosotros.
No porque estas acciones las hacemos para cuidar la salvación. Todas estas cosas que nosotros hacemos, congregarnos, buscar al Señor, ayunar, orar, lo hacemos porque Cristo está obrando en nuestra vida. No porque yo hago todo esto para mantener y cuidar mi salvación, porque entonces Cristo es mi colega. ¿Estamos entendiendo? Necesitamos entender que es solo por Cristo que somos salvos. Nuestras acciones, el temor a Dios, todo lo que acabo de mencionar, eso es efecto de Cristo y el Espíritu Santo en nosotros. No se te olvide que cuando tú pecas, cada vez que tú pecas, el Espíritu Santo alumbra tu pecado y te convence de tu pecado. Ahí es en donde obra su gracia. Y yo estoy seguro que usted necesita esa gracia. Debemos entender que si nosotros estamos en Cristo en calidad de indignos y recibimos misericordia que no merecemos. Antes de pensar que yo estoy haciendo algo por mi salvación, debes entender quién eres tú y quién es Dios. Antes de poner en juicio la balanza de la salvación por el pecado y por confiar en todas las obras y acciones de desempeño, tienes que pensar quién es Cristo y qué es lo que ha hecho. Si alguien fue elegido por el Padre, redimido y comprado por la sangre de Cristo en un sacrificio perfecto y ha sido sellado por el Espíritu Santo, yo estoy seguro que este personaje no puede perder su salvación. Porque Dios lo preserva. Él es el que lo guarda sin caída de esa gracia. Si yo enseño como maestro que un salvo puede perder su salvación, estoy afirmando que Dios no es soberano, que Dios es mentiroso porque ha incumplido el pacto con el Hijo. Si yo enseño que un salvo puede perder la vida eterna, es que Cristo mintió cuando dijo: yo doy vida eterna. Si un salvo peca y su pecado es mucho más grande y poderoso que la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz y pierde su salvación, yo estoy afirmando que la sangre de Cristo no vale tanto como decíamos que valía, y que tampoco está funcionando como sumo sacerdote al cargo que el Señor lo ha elevado en el cielo. Esto es serio, hermanos. No es algo simple, pero es necesario de entenderlo. Así que quiero que lleguemos a una conclusión. Nos quedamos con este esquema o aceptamos la soberanía de Dios, su pacto, la obra de elección de Dios, la redención del Hijo y la obra del Espíritu Santo. Esta es la clase de hoy, hermanos. Que el Señor les bendiga.